comencemos con esta parte de la clase que no pudimos explicar. Vamos a ver ahora lo que son los métodos numéricos, una pequeña introducción a lo que son los métodos numéricos, para que veamos cómo es que funcionan y para qué nos sirven, básicamente. Entonces, los métodos numéricos básicamente son una forma de cómo resolver problemas matemáticos en los cuales se vuelven un poco complejos la resolución. Normalmente nosotros utilizamos algunos modelos matemáticos para definir el comportamiento de algún objeto, alguna función o de algún fenómeno natural. Y ese modelo matemático está relacionado con una ecuación matemática. Ahora, para poder resolver ese tipo de ecuaciones matemáticas, lo que nosotros hacemos es aplicar conceptos matemáticos que ya hemos estudiado anteriormente. Y con esos métodos matemáticos buscamos alguna solución en la cual nos va a permitir determinar alguna situación en el modelo matemático, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos una aceleración, esa aceleración podríamos integrarla y definir la velocidad del objeto y volver a integrar y podríamos encontrar lo que sería la posición respecto del tiempo, ¿no?, de la persona o fenómenos de ese estilo, ¿no? Ahora bien, todas las funciones van a estar, o modelos matemáticos van a estar en relación a una ecuación matemática. Esa ecuación matemática va a tener variables dependientes, que esa variable dependiente es una variable que va a depender obviamente del resultado o del valor que le metamos a lo que sería una variable independiente, y que esta a su vez va a trabajar con parámetros y con algunas funciones de fuerza para podernos dar algún resultado, y ese resultado nos va a definir el comportamiento de ese sistema, ¿no? ¿Cómo funcionan estos tipos de modelos matemáticos? Pues nosotros tenemos un problema, ¿no? Y ese problema lo definimos en función de alguna característica que nosotros estemos buscando, ¿no? De ese problema ya definido, lo que vamos a hacer a continuación sería definir, por ejemplo, un modelo matemático, y ese modelo matemático nos va a servir para poder observar el comportamiento de este fenómeno. Ese modelo matemático lo vamos a poder tratar con teoría que ya hemos visto anteriormente, y esa teoría tendría que ver con la aplicación de las matemáticas como tal. Para poder resolver ese problema matemático, lo que vamos a hacer es aplicar, por ejemplo, algunos datos, ver algunos datos que nos puedan ayudar en la observación del modelo matemático, de cómo es su comportamiento. Tomaremos algunas herramientas que ya hemos hablado, por ejemplo, algunos métodos que ya hemos trabajado anteriormente. Si se vuelve muy complejo, pues lo más probable es que utilicemos algunas otras herramientas como computadoras, algunos métodos numéricos, graficadoras, etc. Entonces ya con eso podremos obtener un resultado numérico, y ese resultado numérico lo podremos utilizar para ver qué tan bien va nuestro resultado, si es que es lo que estamos esperando, y si no, tendremos que regresar nuevamente a redefinir el problema para volver a pasar por todos esos datos, o en dado caso que nuestro método numérico sea factible, que nos ayude para lo que nosotros estamos buscando, finalmente instalaremos esa solución como solución de todo nuestro problema. Ahora, ¿a qué nos referimos con ese tipo de variables? Bueno, pues estamos viendo, por ejemplo, aquí una expresión, una de las más sencillas que podemos observar, donde tendríamos y igual a mx más b, ¿no? Esa sería la función o la ecuación de la línea, ¿no? Y nos definiría el comportamiento de una línea que va a estarse dibujando a través de un plano cartesiano en función del valor que le demos a x. Entonces aquí podríamos definir como y la variable dependiente. ¿De quién dependería? Del valor de x, y obviamente de cómo se comporte con los otros parámetros, ¿no? Por ejemplo, mx sería un parámetro, es la pendiente de la ecuación, nos diría más o menos en qué sentido iría, si sería una ecuación creciente o decreciente,
Y B también nos daría otro parámetro, ¿no? Que nos indicaría más o menos por dónde empezaría la función, ¿no? Si empezaría en el origen o estaría desplazado de ese punto, ¿no? Otra función que podemos ver de este estilo sería la función de fuerza de Newton, que dice que fuerza es igual a masa por aceleración, que esta nos define el estado de un cuerpo en reposo, por ejemplo. Si nosotros tomamos la aceleración, nos definiría el comportamiento de ese cuerpo cuando está cambiando de velocidad en función de esa fuerza y esa masa. Entonces aquí la función de fuerza sería F, ¿no? La que nos estaría dando el comportamiento o qué tan fuerte, qué tan rápido se comportaría o se movería. Y eso también dependería de la masa del objeto, donde la masa sería m, ¿no? Entonces F sería una función de fuerza y F sería una función de fuerza y la masa sería un parámetro. Entonces la aceleración sería la variable dependiente que dependería de estos dos, ¿no? Para que eso variara tendríamos que tener alguna otra variable que será independiente, pero en este caso no la tenemos. Es decir, si nosotros tenemos, por ejemplo, esta persona en silla de ruedas que quiere desplazarse rápidamente a lo largo de una recta y empieza en un tiempo definido x1, en un tiempo 1, posiblemente una posición 0 y un tiempo 0, y después de haberse desplazado cierto tramo va a llegar a una posición 2 y en un tiempo 2 lo que nosotros podemos obtener de ahí sería, depende del tiempo que haya tardado y esa posición en la que se encuentre, podremos definir como una velocidad, la que él obtuvo para alcanzar ese punto, ese nuevo punto. Entonces nosotros sabemos que la velocidad es una función que está dependiente de la distancia con respecto del tiempo, ¿no? Es decir, sería la derivada de la posición respecto del tiempo. Si esa posición respecto del tiempo la derivamos nuevamente, lo que obtendríamos sería la velocidad. Bueno, sería la velocidad. Si lo derivamos nuevamente, obtendríamos la aceleración, perdón. Entonces, eso quiere decir que la aceleración es la doble derivada de la posición respecto del tiempo al cuadrado. Es decir, una doble derivada de esa primera que ya obtuvimos, que es lo que nos definió como velocidad. Eso será algo sencillo de observar con respecto a lo que son los métodos numéricos. Si nosotros observamos, por ejemplo, el fenómeno de un paracaidista, nosotros podemos definir la caída del paracaidista en función de la posición que se encuentre, de la altura que se encuentre y la gravedad. Y eso lo podremos obtener con lo que es la función de la caída libre. Pero esa función de caída libre no es totalmente cierta, no es siempre cierta, ¿no? Esa ecuación será cierta solamente en algunas situaciones. Por ejemplo, en este video podrán ustedes observar que se dejan caer dos objetos. Esos dos objetos, a la hora de dejarse caer, caen al mismo tiempo. ¿Por qué sucedería esto? ¿Cómo sucedería esto? Bueno, esto sucede porque el cuarto donde están encerrados estos dos objetos se ha vaciado, no tiene aire, y eso ocasionaría que tanto la pluma como la bola de boliche caigan exactamente al mismo tiempo, ¿sí? ¿Qué pasaría si eso no fuera así? Si el lugar estuviera lleno de aire, como es la realidad, como es las situaciones que nosotros vivimos a diario, ¿no? Eso sería cierto. Pues lo que ocurriría realmente es que cuando ambas caigan, lo que va a pasar es que el aire va a generar una fuerza de fricción, haciendo que las plumas no caigan tan rápido, ¿no? Esa fuerza se le llama normalmente flotamiento. Entonces lo que va a pasar es que el objeto no va a poder, la pluma no va a poder caer exactamente a la misma velocidad con la que cae la bola de boliche, por la aerodinámica y por esa fuerza de flotación que tienen las plumas, que es una fuerza de fricción que hace que no caigan tan rápidamente. Entonces, si ocurre eso en la vida real, que no van a caer al mismo tiempo,
¿cómo podremos definir la caída del paracaidista? ¿Cómo podremos saber a qué velocidad estaría cayendo el paracaidista? Entonces, para poder definir eso, lo que nosotros tendremos que hacer es primero observar que lo que a lo mejor queremos conocer en este caso sería la velocidad del paracaidista en un tiempo determinado. Entonces eso significa que nosotros tendríamos que ver la velocidad, la derivada de la velocidad del paracaidista respecto de un tiempo, y eso es la aceleración, como lo vimos anteriormente. Esa aceleración estaría en función de la fuerza y de la masa, pero como acabamos de mencionar, esa fuerza tendría mínimo dos componentes. Uno de ellos sería el peso del mismo paracaidista, y el otro sería una fuerza de flotación que haría que el paracaidista no caiga tan rápidamente. Entonces esa fuerza del paracaidista, ese peso del paracaidista estaría en función de la masa del paracaidista y de la aceleración de la gravedad, ¿sí? Si suponemos que ese paracaidista pesa 72 kilogramos y eso lo multiplicamos por la aceleración de la gravedad, nos encontraremos con que el peso del paracaidista sería de 706.32 Newton. Ese será el peso. Sin embargo, la fuerza de flotación que estaría actuando sobre el paracaidista tendría que ver con dos parámetros. Uno de ellos sería una constante C, que sería una constante que le estaría dando al paracaidista la posibilidad de no caer tan rápidamente. Normalmente ese valor le llaman constante de proporcionalidad o un coeficiente de resistencia o de arrastre, que hace que el paracaidista no caiga tan rápidamente. Eso lo pueden observar de diferentes formas. Por ejemplo, si ese paracaidista se avienta y junta todas sus extremidades, va a acelerar mucho más rápido que si lo que hace es que a la hora de aventarse extienda todas sus extremidades, y eso ocasionaría una mayor resistencia al viento y ocasionaría que caiga más lento de lo que caería si le junta todos sus brazos y sus piernas, ¿no? Y el otro valor sería la velocidad con la que se avientan. Entonces, si estos dos valores los cambiamos por la fuerza, por esta suma de fuerzas, y lo cambiamos a su vez por este valor que tenemos aquí, lo que obtendríamos sería la siguiente ecuación, esta ecuación diferencial. Si aplicamos esa ecuación diferencial, lo que vamos a obtener, si pasamos este diferencial de tiempo del otro lado, lo que obtendríamos sería la siguiente ecuación, ¿no? Que sería una ecuación diferencial dependiente de la velocidad y del tiempo. Entonces, si integramos ambas partes, lo que nosotros obtendríamos sería básicamente la función de velocidad respecto del tiempo que nos determine la posición de esa persona. Entonces aquí, como pueden ustedes observar, está resuelto el problema paso a paso para que puedan observarlo, cómo está aplicado. Estos son conceptos que ustedes ya conocen previamente de sus materias anteriores. No voy a repetir cómo ha estado el procedimiento, sin embargo aquí se los dejo por si hay alguna duda. Y finalmente la ecuación que nosotros obtendríamos de esa caída del paracaidista sería la que ven aquí en pantalla. Esta función sería la función que nosotros obtendríamos como función de tiempo, velocidad y tiempo, que nos definiría esa velocidad del paracaidista en un tiempo determinado, ¿correcto? Entonces, si nosotros definiéramos, por ejemplo, 10 segundos, los que quisiéramos saber que el paracaidista se avienta y después de 10 segundos a qué velocidad va, lo único que tendríamos que hacer sería intercambiar lo que es el tiempo en la ecuación para poder obtener ese valor, y según esto nosotros obtendríamos un tiempo de 47.5 segundos. Ese sería el tiempo que tardaría la persona. Este método que acabamos de observar sería un método común de uso, son ecuaciones diferenciales. Es algo que se ocupa normalmente para resolver problemas ligeramente complejos o con cierta complejidad. ¿Qué pasa si yo no tengo esa capacidad o no he aprendido todavía esa materia, no he estudiado todavía métodos, ecuaciones diferenciales y no sé todavía cómo aplicarlas exactamente? Entonces lo que yo tendría que hacer es utilizar algún otro método, algún otro mecanismo que me permita a mí conocer esa misma velocidad sin tener que meterme en esta parte de la matemática, ¿no?
Entonces podremos remontarnos, por ejemplo, a lo que es el cálculo diferencial y observar primero que lo que tenemos como derivada, como la derivada que nosotros observamos inicialmente, sería una derivada de la velocidad respecto del tiempo, y esa sería nuestra ecuación diferencial. Pero repito, a lo mejor no lo sé resolver de esa manera. ¿Cómo le hago? Bueno, pues entonces, como les dije, podríamos utilizar los conceptos de ecuaciones diferencial, cálculo diferencial que ya aprendieron previamente, y aplicar este concepto a este problema matemático, ¿no? Entonces sabemos que la derivada de la posición, la derivada de la velocidad respecto del tiempo sería una velocidad final menos una velocidad inicial entre un tiempo final menos un tiempo inicial, que sería el concepto de pendiente. Y ustedes, como lo observaron en sus clases de cálculo diferencial, vieron que esa era la pendiente, o que ese diferencial, esa razón de cambio, me permitiría conocer ese fenómeno. Si esa razón de cambio yo la derivo, lo que obtengo es, si yo le aplico el límite cuando el diferencial de tiempo tiende a cero, lo que obtengo básicamente es ese, ¿no? Esa derivada de la velocidad respecto del tiempo. Entonces no es exactamente lo mismo, pero se acerca bastante, y eso es lo que vamos a aplicar en este caso. Entonces, esta ecuación diferencial que nosotros obtuvimos, lo que le aplicamos es este concepto de velocidades, diferencial de velocidades respecto de diferencial de tiempos, y realizamos el cálculo matemático. Tengan en cuenta que lo que nosotros queremos obtener es esta velocidad final, ¿sí? Realizamos toda la parte algebraica de este problema. Igualmente no lo voy a explicar aquí ahorita, pero les dejo el procedimiento para que lo revisen. Y finalmente, lo que yo obtendría como ecuación para poder resolver mi problema sería esta que están ustedes observando aquí, ¿sí? Este de aquí sería la solución, y esa ecuación es la que yo tendría que aplicar para poder definir esa situación. Entonces, inicialmente aplicamos una velocidad igual a 0, en un tiempo 0, y lo que nos va a dar es que estaría en una posición 0. Eso es entendible porque el paracaidista todavía no se avienta, ¿no? Está exactamente en la barandilla de la canasta, agarrándose de las cuerdas, exactamente en el punto antes de dejarse caer, ¿no? ¿Y qué pasa si se deja caer? Pues obviamente transcurriría un segundo, a lo mejor. En ese segundo ya nosotros cambiamos ese tiempo con la velocidad inicial que teníamos, y que sería la velocidad 0, y entonces en ese primer segundo nosotros tendríamos 9.81 metros sobre segundo cuadrado, ¿no? En un tiempo 2, pues volveremos a cambiar esa posición, esos valores, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esto, si yo lo sigo aplicando, voy a llegar al resultado correspondiente, pero vean que tengo que hacerlo algo repetitivo. De ahí que tengamos que utilizar, por ejemplo, computadoras o graficadoras o ese tipo de software para poder hacer este proceso un poquito más fácil, un poquito más fluido. En este caso, si yo tomo el primer ejemplo que realicé, el primer problema que resolví con la ecuación que encontramos, y esa ecuación la grafico teniendo los parámetros de la aceleración, la masa que definí y ese coeficiente de arrastre, que ahorita lo estamos tomando lineal. Tengan en cuenta que ese coeficiente de arrastre no siempre va a ser lineal, puede cambiar dependiendo de las características de la aerodinámica del cuerpo que se deje caer. Entonces, tomando el tiempo 0, yo tendría una velocidad 0, eso es lo que estábamos mencionando ahorita, y a partir del primer segundo empezaría a cambiar, ¿no? Empezaría a cambiar ese tiempo, y obviamente cambiará esa velocidad. Observen que la velocidad que va alcanzando la persona se incrementa rápidamente hasta que llega a un punto en el que deja de crecer tan rápido. Es como una ecuación exponencial, ¿no? En sí es una ecuación exponencial, y esa exponencial va a tender a ir incrementando ligeramente la velocidad, pero en esas últimas partes, en estos últimos tramos, por ejemplo, y en adelante, no va a cambiar demasiado de velocidad. Va a llegar a un estado como si obtuviera una velocidad constante. Esa velocidad se le llama normalmente velocidad de crucero, y es la velocidad a la cual el objeto se va a mantener y no va a sobrepasar esa velocidad.
Entonces, ¿qué pasa si yo lo resuelvo con el otro problema? Vean que tiene un comportamiento semejante, ¿no? Aquí yo lo que tendría sería un tiempo cero. Aquí, perdón. Tendría un tiempo cero y tendría una velocidad cero, ¿verdad? Una velocidad inicial cero, porque yo aquí voy a manejar velocidad final, que sería de aquí, la velocidad final, y voy a manejar velocidades iniciales, ¿sí? Al igual que voy a manejar un tiempo final y un tiempo inicial. Entonces, esta razón de cambio de los tiempos va a estar dada aquí en cada uno de los tiempos, ¿no? Cuando pasen 2 segundos, voy a tener 2 segundos menos 1 segundo, y luego cuando pasen 3 segundos, voy a tener 3 segundos menos 2 segundos, y así sucesivamente. Lo que va a ir cambiando en esta razón es que al primer momento, al primer instante, yo voy a tener esa velocidad inicial. Esa velocidad que yo obtuve sería también mi velocidad inicial. Para el primer segundo, yo tendría una velocidad inicial que sería 0. Aquí también una velocidad inicial 0. Y tendría tiempo ceros, ¿sí? Bueno, tiempo igual a un segundo, perdón. Tiempo igual a un segundo. Entonces lo único que quedaría sería el valor de g. Por eso es que aquí el primer valor me sale como 9.81. Entonces esa es mi velocidad inicial. Entonces esa velocidad inicial la voy a tomar para la siguiente iteración. Entonces para la siguiente iteración lo que yo tendría es que voy a tener una velocidad inicial que será la de 9.81. Voy a tener otra vez mis constantes g, m y c. Y el tiempo va a ser de 2 segundos menos 1 segundo. ¿Sí? Y eso lo que me va a dar va a ser esta siguiente velocidad. Y así sucesivamente voy a ir cambiando hasta alcanzar las velocidades. Vean que aquí en 10 segundos me da 49.1 metros sobre segundo. Y acá en 10 segundos me da 47.5. Entonces lo que podemos hacer finalmente es comparar ambas soluciones y veamos que ambas soluciones se adecúan. Tienen pequeñas diferencias, sobre todo al principio en esta parte, pero va a llegar un momento que van a comportarse prácticamente igual. Entonces vean que la segunda solución no es una solución totalmente exacta, es una solución aproximada, pero que esa solución aproximada me permite llegar a una solución que me va a satisfacer con respecto a los valores que yo tengo. No va a ser exactamente el valor que yo estoy esperando o que yo estoy buscando, pero se va a acercar bastante a los valores, ¿sí? Entonces, de esta misma forma es como trabajan los métodos numéricos. Lo que van a hacer los métodos numéricos va a ser que nos van a proveer una solución que nos va a dar a su vez una aproximación, un valor aproximado que puede satisfacer las necesidades de lo que nosotros estamos buscando. Entonces, esta es la forma en cómo se utilizan normalmente los métodos numéricos, ¿correcto? Ok, entonces, para el caso de este video, llegamos al final. Si tienen alguna otra consulta, alguna otra cosa que quisieran preguntar, lo pueden hacer en los comentarios, tanto del video como del grupo, ¿no? El grupo de Teams en el que estamos trabajando. Ok, que tengan bonito día, tarde, noche, no sé en qué momento estén viendo este video, y que tengan, les deseo lo mejor. Bye.